Empezaremos analizando la situación actual que estamos viviendo y dentro de esta pues está que estamos viviendo un proceso de confusión e irracionalidad porque el Estado está en crisis, porque el Estado es demasiado grande y es demasiado pequeño. ¿Por qué demasiado grande? Porque el Estado pretende abarcar todo. ¿Y por qué demasiado pequeño? Porque cuando el Estado pretende abarcar todo, pues se reducen las posibilidades. Y es entonces cuando pues entramos en un proceso de amnesia, y un tipo de amnesia que nos permite recordar muy poco, y lo poco que recordamos lo recordamos de manera sesgada. Y es entonces cuando nos preguntamos qué es lo que no entendemos dentro de nuestra especie. Acompañado de esto está la demagogia. ¿Y qué es la demagogia? Pues esto lo recojo en una obra denominada Crónicas de una democracia. La demagogia son aquellos nombres, son aquellos títulos que se les da dentro de los procesos, por ejemplo, pobreza, democracia, y es así que a nombre de la democracia o de la pobreza alguien se hace rico. Igualmente se ha incorporado otros títulos como por ejemplo la esclavitud, el proletariado, y pienso que a esto debemos o podemos darle otro nombre, y ese nombre es pueblo tariado, que significa o se pretende es resumir en una sola palabra pueblo confundido. Y claro, cuando el pueblo está confundido, pues pretende realizar ciertos actos de manera espontánea, y lo primero que se le ocurre, por ejemplo, hay que sacarle a alguien y ponerle a alguien. Cuando esto sucede, pues comúnmente quien paga las consecuencias somos nosotros. Es por aquello que debemos priorizar la disciplina, debemos priorizar el diálogo y debemos actuar de una manera muy correcta. Pienso que no debemos tenerle miedo a la revolución. Pienso que no debemos tenerle miedo al socialismo, puesto que el miedo es el palo de un sistema conservador. Y el sistema conservador, pues por naturaleza es egoísta. Y claro, el sistema conservador pretende vender felicidad, una felicidad consumista a nombre o a título de oposición. Pienso que el socialismo es uno de los procesos más dolorosos para llegar al capitalismo. Y el capitalismo es la autopista para el desarrollo de los estados, para el desarrollo del conocimiento de los ciudadanos. Dentro de esto tenemos un claro ejemplo, y es el ejemplo de la revolución que estamos viviendo, que es una revolución que nos ha costado muchísimo dinero. Que claro, pues este proceso ha demostrado también desarrollo, y no hay más ciego que el que no quiera ver. Un ejemplo es que antes teníamos vías de 2 carriles, hoy tenemos vías de 6 carriles, y eso es desarrollo. Para mí, eso es desarrollo. El proceso que estamos viviendo, como cualquier otro proceso, pues tiene sus errores, y dentro de esos errores quizá está el haber vuelto mercantil al sector público, y es así que se hace publicidad por todo. Quizá ese es el pecado de este proceso. Ahora, acompañado a este proceso o dentro de este proceso, pues se nos ha vendido un lenguaje que no hablamos, un lenguaje que está hablado. Y es así que todos los días escuchamos estamos peor que antes,
o simplemente nos dicen que existe un gobierno autoritario, autócrata o algo parecido. Mientras que por el otro lado escuchamos prohibido olvidar o el pasado nunca más. Un lenguaje muy generalizado que nos hacen creer que quizá todo lo pasado es malo o que el sistema que estamos viviendo es malo, cosa que no debe suceder. ¿Y por qué se da este tipo de situaciones? Pues este tipo de situaciones se da por una realidad comunicacional, y es que los medios de comunicación pues nos han vendido a la sociedad, haciendo creer que existe únicamente dos espacios. ¿Y cuáles son esos espacios? Esos espacios son el oficialismo y la oposición. Se olvida que existe un tercer espacio, y ese tercer espacio es de aquellos ciudadanos que no estamos con el oficialismo y que no estamos con la oposición, porque aspiramos no pensar por ellos, ni aspiramos que ellos nos den pensando por nosotros, sino que al contrario, tenemos un criterio muy definido. Y es así que cuando surge este tipo de situaciones, lo que hace cada sector es defender sus intereses, y cuando pretenden defender sus intereses y cuando estos son intereses económicos, pues comúnmente es muy peligroso. Quizá tan peligroso como el mismo terrorismo, y es algo que se anuncia para el 13 de agosto. Pienso que el 13 de agosto, pues los ciudadanos que estamos en este tercer espacio no vamos a compartir ni con la oposición ni con el oficialismo, sino al contrario, vamos a contribuir en el desarrollo del Estado. La revolución en los últimos tiempos creo que se ha confundido con su objetivo, y se piensa que hacer revolución es acelerar la historia. Quizá por aquello se vienen utilizando hasta cierto punto nombres de presidentes anteriores con la pretensión de hacer creer que es bueno lo que hace el imitador. Entonces pienso que los procesos de revolución son aquellos procesos que permiten frenar algo. Y es así que dentro de este proceso que estamos viviendo en los últimos tiempos, lo más productivo y lo más saludable que podemos hacer los ciudadanos es contribuir en el desarrollo del Estado, mas no contribuir en los espacios ni del oficialismo ni de la oposición.